Pero además, como acá en el Perú no existe doctorado en pesquería, tuve que optar a estudiar. He estudiado 2 maestrías en administración y un doctorado en administración. Yo llegué a la universidad después de haber trabajado en Mar Barents, en Mar del Norte, en toda la costa peruana, como pescador, como profesional, y como 11 años en el Departamento de Reparaciones Navales como ingeniero mecánico. Yo llego a la universidad no para aprender, sino para enseñar. Es el caso de después de más de 25 años, la universidad nos separa sin previa evaluación, no contradiciendo la ley en la cual dice que previamente tiene que el docente someterse a una evaluación para estar dentro del 10% que de acuerdo a la ley debería ser así. Eso no ha sucedido en la Universidad de Huacho. Eso no ha sucedido en varias universidades del Perú. Por eso yo de acá le pido a la señora defensora del pueblo, a la señora del Sudero y muy especialmente a la presidenta de Educación del Senado, se tome en cuenta este abuso. Es verdad que todas las leyes no son correctas, pero acá yo veo que hay ánimos de corregir la ley. Y si queremos hacer justicia, tenemos que recuperar a los docentes que injustamente hemos sido separados de la universidad. Es todo. Muchas gracias. Una última Buenas noches, estimada concurrencia. Mi nombre es Fanny Romero Torrejón, estudiante de pregrado de la carrera de Ingeniería Industrial. Saludo la iniciativa de los congresistas por querer modificar este artículo de la ley que limita la edad. En ese sentido, muchos profesionales estamos limitados por la edad. Y lamentablemente el mundo globalizado exige ritmos acelerados, tanto en aprendizaje como en trabajo de investigación. Así como han evaluado los 12 proyectos de ley que se han presentado, también he buscado que hay por lo menos 16 proyectos más que están en espera en la comisión. He contado 28, no sé si por ahí me falta uno. Pero recogiendo las palabras del doctor Destre, todavía hay que mejorar la ley. Hasta lo que se busca es perfeccionar la ley en beneficio de los estudiantes, de los maestros, docentes. Yo al final he traído un petitorio en nombre del movimiento estudiantil para entregárselo a congresista, no sea al final del evento, para que usted lo pueda evaluar, o algún miembro de su bancada o algún otro congresista recoger las opiniones de los estudiantes, porque los estudiantes también tenemos voz y tenemos derecho que nos confieren los artículos 17 y 20 de la Constitución Política del Perú. Muchas gracias. Quisiera saber tu opinión sobre la edad docente. Sobre el artículo 84. Efectivamente, lo que he escuchado de los maestros acerca de la experiencia, de las limitaciones que tienen, a pesar de la situación en la que les toca desempeñarse, hay maestros que sobresalen, personajes que nos dan ejemplo, que han estado aquí muchos de ellos presentes, a quienes he escuchado con mucha atención, que yo misma tengo maestros mayores ya, que tienen maestrías, ¿no? Que no se pueden retirar a la edad que está surgiendo la ley, porque lo estamos viendo, es una realidad, necesitan trabajar y es de ellos de quienes nosotros aprendemos más. Entonces, no solamente el artículo 84, ¿no? Sino también el artículo 80. Ahora el Tribunal Constitucional también ha evaluado esos artículos, y como lo ha dicho también la representante de la Defensoría del Pueblo, no ha sido tampoco un fallo unánime. Ha habido muchas diferencias de opinión y al final la ley hay que respetarla, es así como lo han determinado los magistrados del Tribunal Constitucional, pero no solamente ellos, fueron el Colegio de Abogados de Lima, el Colegio de Abogados de Lima Norte, los congresistas y 6.453 ciudadanos que se expresaron cuando se aprobó esa ley. Entonces, hay muchos vacíos legales, hay muchos artículos que hay que revisarlos y hay que modificarlos, buscar mejorarlos, ¿no?
Mi petitorio es por el artículo 40 de la Constitución, pero como no es el tema, se lo voy a entregar al finalizar el evento. Gracias. Muchas gracias. Y regresamos también a la sesión de sus intervenciones. Señora congresista Moyubeña, si algún expositor desea hacer un hincapié, María, sí, por un minuto. Muchas gracias. Sí, quisiera, digamos, comentar en este tema de lo que es la edad de jubilación para los docentes. SUNEDU siempre ha mantenido la posición que el cese no es automático, y eso, digamos, lo ha defendido incluso, digamos, cuando han habido discusiones en el Poder Judicial. La Procuraduría de SUNEDU siempre ha llevado la posición que el cese no es automático, porque la misma ley universitaria, digamos, establece esta categoría de docente extraordinario, ¿no? Y para lo cual, digamos, se requiere una evaluación. Entonces, digamos, sí está dentro de la posición que ha manifestado SUNEDU, siempre ha sido ello, ¿no? Que se requiere una evaluación para que el docente pueda ingresar a esta categoría de extraordinario, además de recursos presupuestales, ¿no? Entonces ese era un tema, digamos, que quería dejar claro, ¿no? Hoy, digamos, se ha debatido el tema del límite de edad para la jubilación docente, ¿no? Y ha habido una pregunta sobre qué pasa en el caso de las autoridades, ¿no? Y la ley universitaria también señala, ¿no? Que las autoridades deben cesar sus cargos al cumplir los 70 años, ¿no? Y esto, digamos, bueno, en el caso de autoridades que han sido designadas o son interinas, digamos, se ha venido aplicando, digamos, el cese de las autoridades interinas o designadas al cumplir los 70 años, ¿no? En el caso de las autoridades electas ha habido más discusión al respecto. Sin embargo, la ley universitaria no distingue, ¿no? Y si quiero, digamos, dar un ejemplo de una universidad donde ha habido un problema de gobernabilidad, justamente porque, digamos, había estaba el rector y los dos vicerrectores, y el rector cumplió 70 años, ¿no? Y al cumplir los 70 años, entonces se generó una crisis en la universidad sobre si debía o no debía cesar en el cargo, ¿no? En ese caso, digamos, el cese, digamos, corresponde a una decisión de la asamblea universitaria, y así se le hizo saber a la universidad, ¿no? Y la discusión se dio en la asamblea universitaria, ¿no? Y finalmente la asamblea universitaria acordó cesar al rector. Entonces la situación que ahí se genera es que tienes el rector, digamos, debe cesar en el cargo, digamos, porque ha sido vacada por la asamblea universitaria, y tienes a los dos vicerrectores, ¿no? Que fueron elegidos junto con el rector. Pero luego se da un proceso, ¿no? Luego de vacar a la autoridad hay que cesar, hay que hacer un proceso de elección en la universidad, ¿no? ¿Y qué pasa en el escenario en el cual el rector elegido, ¿no? No tiene, digamos, la misma visión, o no tiene, digamos, la comunidad de intereses con los dos vicerrectores? O sea, en vez de propiciar, digamos, que se dé una comunidad de intereses y que la universidad puede avanzar, digamos, se puede generar más bien una mayor crisis de gobernabilidad, ¿no? Entonces, digamos, desde este punto de vista sí sería interesante poder aclarar también a nivel de la ley universitaria, ¿no? Qué sucede en el caso de cuando la autoridad cumpla la edad límite, ¿no? Por ejemplo, se puede aclarar o se puede decir explícitamente, ¿no? Que se puede mantener en el cargo, y de esa manera no se produce este problema de gobernabilidad que he descrito anteriormente, ¿no? Pero eso no lo dice actualmente la ley universitaria de esa manera, ¿no? Dice que deben de cesar las autoridades. Pero, digamos, estos son temas, digamos, que hay que discutirlos, y me alegra, digamos, que hoy día se hayan discutido, y nuevamente felicito a la congresista Paloma Noceda por esta discusión.
Gracias. Únicamente a la consulta del docente, del doctor de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. La intención del Ministerio de Educación al dar una posición favorable a los proyectos de ley que se han establecido con 5 años adicionales de edad de jubilación, obviamente no corresponde a la única estrategia que se está haciendo desde el Ministerio de Educación para apoyar a la docencia. Efectivamente, creo que tenemos que dimensionar el problema del desfinanciamiento de la universidad pública. Eso es algo no solamente que se viene arrastrando desde hace muchos años, sino además es algo que nos va a tomar bastante tiempo resolver, y eso es algo que creo que debemos ser en todo momento conscientes. Avances se han dado. Obviamente tenemos que hacer priorizaciones sobre cuáles son nuestras posibilidades también como parte del aparato estatal, de la caja fiscal, y las posibilidades que hay para las mejoras en los distintos componentes de las universidades públicas. Por mencionar dos acciones concretas, en abril de este año se realizó un primer incremento a la docencia universitaria. Podemos, por supuesto, cuestionar, ¿no?, la proporcionalidad de tal incremento o cómo eso nos lleva o no al cumplimiento del artículo 96 de la homologación. Sin embargo, creo que debemos reconocer que se están dando pasos. Adicionalmente, se ha mandado en el proyecto de ley de reactivación, conocido como ley de reactivación, un segundo incremento para la docencia ordinaria, ¿no? Con esto, o con la aprobación de esto, adicionalmente se ha otorgado la bonificación del docente investigador, que también señala, no recuerdo el número del artículo, pero en la ley universitaria, el 50% adicional de la remuneración de los docentes investigadores. Tenemos profesores principales que esperamos si todo sale bien en la aprobación de la ley de reactivación, a inicios de 2018 percibirán un sueldo de 11.370 soles como profesores principales. Entonces, también tenemos que reconocer que hay avances. Se está reconociendo a los docentes investigadores, no que el Ministerio de Educación quiera, a los docentes investigadores reconocidos, según también la ley universitaria, por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay mucho campo por recorrer, hay mucho camino por empezar a recorrer en conjunto, ¿no? Y yo les comento desde la Dirección de Educación Superior Universitaria que el problema, ¿no?, del financiamiento de esta ley universitaria, que como ustedes dicen, es una ley que trae una serie de responsabilidades, sin embargo, no siempre se condice con un respaldo presupuestal para establecer esas responsabilidades, es algo que reconocemos como ministerio. Estamos avanzando en ello. Obviamente, por ejemplo, no se está tratando en este momento el tema de los administrativos de las universidades públicas, algo que también está pendiente de trato, y lo traigo a colación porque justamente también son una parte de la comunidad educativa que no está siendo atendida en este momento. Adicionalmente, otra cosa que sí quisiera también en este martes democrático poder poner al frente es la responsabilidad de cada uno de los actores también. Creo que todos deben estar enterados que las universidades públicas perciben en su cuenta de subvenciones posibilidades de dar incentivos a los bonificaciones por investigación a los docentes. Sin embargo, la mala práctica que ha ocurrido a lo largo del tiempo es que esa bonificación se reparte per cápita entre prácticamente todos los docentes. Eso no necesariamente ocurre en todas las instituciones, pero sí es una realidad que debemos reconocer. Entonces, veamos también cómo vamos solucionando los temas. La universidad es una institución, por supuesto, compleja. No debe reducirse a su rol de institución pública, porque efectivamente es una institución autónoma, presupuestalmente, administrativamente, ¿no?, y en todos sus órganos de gobierno, y eso es algo que reconocemos. Ahora, algo que no se debe perder de vista es que también está inserta en los sistemas del Estado, y eso es algo que muchas veces nos trae limitaciones que, por supuesto, nos gustaría evitarlas, porque el tema del financiamiento, por ejemplo, en este momento estamos repartiendo, por decirlo de alguna manera, el presupuesto público que va a la universidad pública gratuita en el Perú entre 51 instituciones. El tema es entre cuántas más las vamos a repartir si es que seguimos haciendo crecer el número de instituciones. Entonces hay toda una serie de responsabilidades que nos competen
tratar con todos los actores de la comunidad universitaria y en general con la sociedad peruana, ¿no? ¿Qué queremos para nuestra educación? Muy bien decían algunos de los participantes, ¿por qué no estamos trabajando en meter universidades a los rankings internacionales? ¿Por qué no estamos trabajando en reconocer la excelencia de la investigación en la docencia? ¿No? ¿Por qué solamente el 50%? ¿Por qué no son bonificaciones adicionales a esos docentes brillantes que existen en la universidad pública y están logrando reconocimientos a nivel internacional? ¿Por qué tienen que limitarse a los 15.000 soles, que es un tope que se establece en el Estado, cuando en realidad esos docentes, trabajando por su cuenta fuera de una universidad, podrían tener mayores retornos? Todo eso lo reconocemos como Ministerio de Educación, los rubros a tratar, ¿no? La problemática universitaria es amplia, ¿no? Y obviamente tenemos que ir cubriendo poco a poco esas necesidades que existen. Creo que mientras más organizados y articulados estemos en la búsqueda de soluciones, estas cosas pueden decantar con mayor rapidez, ¿no? Entonces, nosotros venimos con el Ministerio de Educación trabajando con la docencia universitaria, trabajando con las universidades, con los representantes de las universidades y trabajando con los alumnos. También brindamos todo el apoyo que se pueda a los distintos representantes del Congreso que lo deseen, y yo creo que podemos lograr mejores resultados, ¿no? En los próximos años, y ya los vamos logrando. Muchas gracias. Gracias. Dos menciones muy puntuales. La primera, creo que ha salido muy claro en la conversación y en algunas de las preguntas que estamos tratando de resolver un problema de pensiones exiguas, posponiendo el problema 5 años, y eso no resuelve el problema, ¿no? Nos da un alivio, nos da un aire, pero ese no es el problema, ¿no? Entonces creo que es importantísimo que quede sobre la mesa la necesidad de afrontar el problema real, que es el problema de las pensiones, ¿no? Si las pensiones fueran pensiones dignas, probablemente no estaríamos discutiendo esto, porque probablemente la mayor parte de los docentes jubilaría a una edad dada y el 10% de docentes extraordinarios sería totalmente suficiente para manejar la diferencia. Probablemente no lo sé, habría que revisarlo, pero no hay que perder de vista que estamos tratando de paliar un problema, pero debemos en algún momento resolverlo, y eso obviamente tiene restricciones fiscales complicadas, pero no hay que perder de vista eso, porque si no, simplemente después dentro de 5 años vamos a decir que pase a 80, y dentro de 5 años más a 85, y así sucesivamente hasta que, digamos, no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Y la segunda cosa es que creo que eso nos debe también llevar a volver al principio del problema. Y la mención tal vez la hice mal en su momento al fallo del Tribunal Constitucional. No me refería al fallo que mencionó la colega, que es el fallo del 2015 sobre la constitucionalidad de la ley, sino a un fallo del 2010, que es la acción de constitucionalidad 00017-2008, que en los numerales 208 y siguientes dice las cosas que están ahí, y entre ellas manda al Estado a crear, por ejemplo, la superintendencia. El origen de la ley universitaria está en esa resolución del Tribunal Constitucional, y creo que es bueno darle una mirada, porque eso nos retorna al problema central. La educación de calidad es un derecho de las personas, y eso no está funcionando. Y hay múltiples responsabilidades en ello, pero hay que ver cómo hacemos que eso camine, que a fin de cuentas ese es el problema que realmente nos debe importar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones, muchas gracias también a la mesa por los importantes aportes. Como ustedes pueden ver, es sencillo llegar a consensos. Este tema se viene debatiendo desde la legislatura anterior en el Congreso, y hemos tratado de escuchar a los docentes de todas las edades, tanto a los que estaban llegando al límite de edad como a los docentes más jóvenes. Hemos escuchado también a los estudiantes para ver cuáles son sus opiniones. Y bueno, hemos llegado a este consenso, pero también sabemos que la edad no necesariamente está vinculada a la calidad universitaria. Entonces, bueno, considero que es un avance de todas maneras del Congreso de la República y con la Comisión de Educación, el mitigar el problema temporalmente y que se vaya a debatir en el Pleno, ¿no? Pero también afirmamos nuestro compromiso para poder ir viendo otros artículos de esta ley para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación. Muchas gracias.
Bien, de esa manera finaliza una de las conferencias de los martes democráticos. El tema de hoy fue modificatorio del artículo 84 de la ley 3220, ley universitaria. Agradecemos la gentil asistencia de los señores invitados y los expositores en la mesa de honor. Se les invita a una foto oficial. Momento de dejar Martes Democrático porque vamos a seguir con nuestra programación. Ya viene nuestro Congreso